el presupuesto. En nuestra oficina regía el mismo presupuesto desde el año 1920 y tantos. O sea, desde una época en que la mayoría de nosotros estábamos luchando con la geografía y con los quebrados. Sin embargo, el jefe se acordaba del acontecimiento y a veces, cuando el trabajo disminuía, se sentaba familiarmente sobre uno de nuestros escritorios. Y así, con las piernas colgantes que mostraban después del pantalón unos inmaculados calcetines blancos, nos relataba con su vieja emoción y las 598 palabras de costumbre el lejano y magnífico día en que su jefe, él era entonces oficial primero, le había palmeado el hombro y le había dicho: muchacho, tenemos presupuesto nuevo. Con la sonrisa amplia y satisfecha del que ya ha calculado cuántas camisas podrá comprar con el aumento. Un nuevo presupuesto es la ambición máxima de una oficina pública. Nosotros sabíamos que otras dependencias de personal más numeroso que la nuestra habían obtenido presupuesto cada 2 o 3 años. Y las mirábamos desde nuestra pequeña isla administrativa con la misma desesperada resignación con que Robinson veía desfilar los barcos por el horizonte, sabiendo que era tan inútil hacer señales como sentir envidia. Nuestra envidia o nuestras señales hubieran servido de poco, pues ni en los mejores tiempos pasamos de 9 empleados, y era lógico que nadie se preocupara de una oficina así reducida. Como sabíamos que nada ni nadie en el mundo mejoraría nuestros gajes, limitábamos nuestra esperanza a una progresiva reducción de las salidas y, en base a un operativismo harto elemental, lo habíamos logrado en buena parte. Yo, por ejemplo, pagaba la hierba, el auxiliar primero el té de la tarde, el auxiliar segundo el azúcar, las tostadas el oficial primero y el oficial segundo la manteca. Las 2 dactilógrafas y el portero estaban exonerados, pero el jefe, como ganaba un poco más, pagaba el diario que leíamos todos. Nuestras diversiones particulares se habían también achicado al mínimo. Íbamos al cine una vez por mes, teniendo buen cuidado de ver todos diferentes películas, de modo que, relatándolas luego a la oficina, estuviéramos al tanto de lo que se estrenaba. Habíamos fomentado el culto de los juegos de atención, tales como las damas y el ajedrez, que costaban poco y mantenían el tiempo sin bostezos. Jugábamos de 5 a 6, cuando ya era imposible que llegaran nuevos expedientes, ya que el letrero de la ventanilla advertía que después de las 5 no se recibían asuntos. Tantas veces lo habíamos leído que al final no sabíamos quién lo había inventado, ni siquiera qué concepto respondía exactamente la palabra asunto. A veces alguien venía y preguntaba el número de su asunto. Nosotros le dábamos el del expediente y el hombre se iba satisfecho. De modo que un asunto podía ser, por ejemplo, un expediente. En realidad, la vida que pasábamos allí no era mala. De vez en cuando el jefe se creía la obligación de mostrarnos las ventajas de la administración pública sobre el comercio, y algunos de nosotros pensábamos que ya era un poco tarde para que opinara diferente. Uno de sus argumentos era la seguridad de que no nos dejarían cesantes. Para que ello pudiera acontecer era preciso que se reuniesen los senadores, y nosotros sabíamos que los senadores apenas si se reunían cuando tenían que interpelar a un ministro. De modo que por ese lado el jefe tenía razón. La seguridad existía. Claro que también existía la otra seguridad, la de que nunca tendríamos un aumento que nos permitiera comprar un sobre todo al contado. Pero el jefe, que tampoco podía comprarlo, consideraba que no era ese el momento de ponerse a criticar su empleo, ni tampoco el nuestro. Y como siempre, tenía razón.
esa paz ya resuelta y casi definitiva que pesaba en nuestra oficina, dejándonos conformes con nuestro pequeño destino y un poco torpes debido a nuestra falta de insomnios, se vio un día alterada por la noticia que trajo el oficial segundo. Era sobrino de un oficial primero del ministerio y resulta que ese tío, dicho sea sin desprecio y con propiedad, había sabido que allí se hablaba con un presupuesto nuevo para nuestra oficina. Como en el primer momento no supimos quién o quiénes eran los que hablaban de nuestro presupuesto, sonreíamos con la ironía del lujo que reservábamos para algunas ocasiones, como si el oficial segundo estuviera un poco loco, o como si nosotros pensáramos que él nos tomaba por un poco tontos. Pero cuando nos agregó que, según el tío, el que había hablado de ello había sido el mismo secretario, o sea, el alma parens del ministerio, sentimos de pronto que nuestras vidas de 70 pesos algo estaba cambiando, como si una mano invisible hubiera apretado al fin aquella de nuestras tuercas que se hallaba floja, como si nos hubiesen sacudido a bofetadas toda la conformidad y toda la resignación. En mi caso particular, lo primero que se me ocurrió pensar y decir fue lapicera fuente. Hasta ese momento yo no había sabido que quería comprar una lapicera fuente, pero cuando el oficial segundo abrió con su noticia ese enorme futuro que apareja toda posibilidad, por mínima que sea, enseguida extraje de no sé qué sótano de mis deseos una lapicera de color negro con capuchón de plata y con mi nombre escrito. Sabe Dios en qué tiempo se había enraizado en mí. Bueno, esta es la continuación de la lectura. Bueno, continuación porque igual es la misma idea, es un libro sorpresa, no voy a dar autor ni título de la obra. Aquellos que son fanáticos de este autor ya podrán decir o ya se entenderán cuál obra es, y creo que tuvo buena aceptación. Tuvo buena aceptación este pequeño experimento que es, bueno, como uno de tantos experimentos que he hecho. Entonces vamos a ver qué dicen las respuestas. Espero que les haya gustado esa lectura. Pues vamos a ver. Vamos a ver más adelante que otro libro de mi colección aparece en mis manos y se los presento.